Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este camino de iniciación cristiana, en el que tú y yo estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Vimos la vez pasada el acontecimiento de la fe en nuestro padre de la fe Abraham, pero más especialmente en Nuestra Señora, la Virgen María. Pues bien, continuando con este tema, hoy miraremos la importancia de saber en quién pongo mi fe. Y es que es importante saber en quién ponemos nuestra fe. Ante tantas voces, ante tantas propuestas que hay en el mundo para creer en personas, en mandatarios, en personas con muchísimo dinero que imponen agendas, es súper importante saber en quién ponemos hoy nuestra fe. Bienvenidos. Vamos a recurrir hoy a la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Dice San Pablo a Timoteo: Él nos salvó y llamó destinándonos a ser santos, no por mérito de nuestras obras, sino por su propia iniciativa y gracia que se nos concede desde la eternidad en nombre de Cristo Jesús. Y se manifiesta ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte e iluminado la vida inmortal por medio de la buena noticia. De ella me han nombrado predicador, apóstol y maestro. Por esa causa padezco estas cosas, pero no me siento fracasado porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que puede custodiar el bien que me ha encomendado hasta el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo reconoce aquí en quién ha puesto su confianza, en quién ha puesto su fe, y nos invita por medio de Timoteo a que tú y yo tengamos eso bien claro, en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Nos inundan hoy las ofertas religiosas, las propuestas de las sectas, y no solo de las sectas, sino de las demás religiones. Muchos que se consideran muy católicos terminan en las sectas dando el famoso testimonio de cuando yo era católico, o peor, cuando se empeñan en hacer su voluntad y no se les concede aquello que están pidiendo, no tienen ningún inconveniente en acudir incluso a la brujería para lograr sus propósitos. Nosotros, ¿en quién hemos puesto nuestra fe? Si en un domingo preguntamos a la gente que asiste normalmente a la Santa Misa, ¿usted cree en Dios? Todos van a asegurar que sí, que absolutamente todos creemos en Dios. Pensamos que por el solo hecho de acudir a la Santa Misa ya creemos en Dios. Pero creer en Dios es mucho más allá, es algo mucho más profundo que toca el mismo ser interior, la esencia de lo que somos. La fe por eso es ante todo una adhesión personal que hace el hombre a Dios, en calidad de criatura, a su Creador. Es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre. Dios no nos quiere esclavos ni manipulados, quiere que, a ejemplo de la Virgen María, demos nuestro fiat, nuestro sí, nuestro hágase en mí según tu palabra. Pues Dios quiere de cada uno de nosotros ese mismo asentimiento libre a toda la verdad, no a una partecita ni a lo que me gusta solamente, sino a toda la verdad revelada por Dios. Esto nos lo recuerda el numeral 150 del Catecismo de la Iglesia Católica. Decimos creer en Dios. Nos preguntan aquí, ¿crees en Dios? ¿Y le crees a Dios o le crees a Dios? En el contexto actual, se nota muy fácil que muchos dicen creer en Dios, mientras que es raro encontrar a alguien que le crea a Dios y que actúe en consecuencia
a ello. Muchos, todos, creen en Dios. Si usted va a una cárcel, la cárcel desafortunadamente, y pregunta qué religión practica, van a decir católicos. Y dicen que creen en Dios, que creen muchísimo en Dios. Pero la pregunta es, ¿le creen a Dios? Que una cosa es creer en Dios y otra muy diferente, pero la verdadera creencia en Dios es creerle a Dios y actuar en consecuencia, vuelvo y digo. Es decir, es hacer vida aquello que Él nos manda. El amor se demuestra con las obras y no con las palabras. El mismo Jesús va a enseñarnos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese me ama, ese que cumple mis mandamientos, que guarda mi palabra. Pues bien, tenemos aquí esta otra pregunta: ¿confías en Dios o en las criaturas? Porque muchas veces confiamos más en las criaturas, en un amuleto, en algún objeto que supuestamente me da buena suerte, por si acaso. Y decimos creer mucho en Dios, pero cargamos amuletos, por ejemplo. No. La fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Creer en las personas nos ha llevado a elegir, por ejemplo, gobernantes de una pésima calidad que han destruido nuestra economía, nuestros países, por ese creer en las personas y por no creerle a Dios y por no creer en Dios. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura, como nos dice el numeral 150 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero desafortunadamente así actuamos. Decimos creer en Dios, pero seguimos gente, seguimos ídolos, seguimos cosas, seguimos ciencias, tecnologías, y nos amparamos en ellos y desconfiamos de Dios. Me viene a la memoria ese texto de la idolatría de la que habla Jeremías 17:5, ¿sí? Cuando lanza esa maldición: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y aparta su corazón de Dios. Será como un cardo seco en el desierto. Terrible. Porque eso somos nosotros en el fondo. Desconfiamos de Dios porque pretendemos tener el control de las cosas, porque pretendemos ser nosotros quienes dominemos la situación y queremos obligar a que así sea, a que así ocurra. Yo tengo que tener plata porque sí, tengo que tener buena suerte porque sí, todo me tiene que ir bien porque sí, y le tenemos una fobia a la adversidad y por eso no confiamos en Dios. Porque pensamos que si confiamos en Dios, entonces nos tenemos que someter a su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios implica la cruz y no queremos esa cruz en nuestras vidas. Creer en Dios, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, es algo totalmente diferente y tal vez fuera de lo que nosotros mismos vivimos. Creer en Dios, dice acá en el numeral 151, es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, es decir, en su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre ha puesto toda su complacencia. El Señor mismo dice a sus discípulos en San Juan 14:1, creed en Dios y creed también en mí. Pero vuelvo y digo, creer significa poner toda nuestra confianza en Dios y no en nosotros, en Dios y no en las criaturas, en Dios y no en las cosas, en una seguridad económica, en una cuenta bancaria, en una estabilidad laboral o en una buena salud. Creer en Dios, entonces decimos, es algo mucho más profundo. Jesucristo es Dios, cosa que ningún
otro fundador de ninguna otra religión del mundo ha asegurado. Solamente Jesucristo es Dios. Ningún otro fundador de otra religión es hijo de Dios, ni es como Dios. Solamente Jesucristo. Podemos entonces creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Dice San Juan 1:8, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. ¿Por qué? Pues porque ha visto al Padre. Por eso nos habla con certeza de las realidades del cielo. Por eso no podemos creer en nadie más. Si Jesucristo no es Dios, estamos entonces siguiendo a un fundador más de una religión y somos, como diría San Pablo, los hombres más desdichados del mundo, dignos de compasión por estar creyendo en fábulas, tal vez como sucede con las otras religiones. Necesitamos creer en el Espíritu Santo, porque necesitamos su ayuda y es por su medio que podemos conocer a Dios. Si no tenemos la inspiración del Espíritu Santo, no podemos conocer a Dios. Si no lo conocemos, no podemos amarlo. Si no lo amamos, no podemos creer en Él y cumplir su voluntad. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Jesús mismo nos ha dado su Espíritu Santo en el bautismo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús y cuál es su voluntad. Porque va a recordarnos San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, que nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y es que si tú y yo queremos conocer verdaderamente a Dios, solo se puede a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien conoce lo íntimo de Dios. Nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente, y nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es el mismo Dios y Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos ha revelado a Dios y lo sigue revelando a lo largo de los siglos a la Iglesia a través de, como hemos visto, la misma palabra de Dios, la tradición de los apóstoles que ha llegado hasta nosotros y en el magisterio de la Iglesia Católica. Pues bien, la Iglesia no cesa entonces de confesar su fe en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. A Él la gloria por los siglos, la eterna majestad por todos los siglos, y que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y nos dé la gracia de compartir eternamente junto a Él en el cielo, como esperamos que suceda. En eso se basa nuestra esperanza, en creer en que vamos a estar eternamente con Dios. Pero desafortunadamente dilapidamos esa virtud teologal de la esperanza y con ella hemos puesto malamente la confianza en las criaturas. Y nos engañan una y otra vez y los volvemos a elegir. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa virtud de la esperanza, pero la debemos enfocar es en Dios y en sus promesas, esperar en el cielo y no en reinos terrenos que siempre irán al fracaso, porque están a cargo de seres humanos. Mis hermanos, gracias por vernos, gracias por querer estudiar conmigo el Catecismo de la Iglesia Católica, gracias por querer formarte junto con nosotros. Te invitamos a que continúes adelante en este proceso de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, que mejoremos nuestra manera de conocer a Dios,
que profundicemos para que lo conozcamos, conociéndolo, lo amemos y le sirvamos. Gracias, mis hermanos, y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.